Hermanos, no me cuente las experiencias del pasado. Ya te despidieron hace tiempo, pero tú todavía sigues con el mismo tema. Tuviste un tiempo de escasez, de pobreza, hace algunos años y todavía lo recuerdas y sufres como ayer. No, hermanos, es tiempo de transformar nuestra mente. Vamos a contar, vamos a testificar los grandes milagros que está haciendo el Señor hoy en día. La vida del cristiano consiste no en lo que yo hice ayer, no en lo que recibí ayer, sino en lo que estoy haciendo hoy, lo que estoy recibiendo hoy. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, ahí también está proyectado. Vamos a leerlo a una sola voz. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor Jesús. ¿Conformista o transformado? Como interrogante. Dígale ahí a su hermano, a la persona que tiene al lado, dígale, ¿conformista o transformado? Eso, muy bien. Siéntese, por favor. Y ese es el tema en esta noche. Vamos a meditar en la palabra del Señor con este tema: ¿conformista o transformado? Muy bien. Bueno, ya que estamos hablando de conformismo o transformación, es importante que tengamos en cuenta esto: la transformación y el conformismo. Pero como el mensaje va a ser dirigido y enfocado hacia la transformación, no podemos dejar detrás hablar del conformismo. ¿Qué es el conformismo? Bueno, el conformismo tiene muchísimas definiciones, pero para hablar de ellas me gustaría hablar de dos grandes motivos por los cuales se da el conformismo. Uno de ellos es cuando una persona alcanza todo lo que quiere. Alcanza ese proyecto escolar, ese proyecto universitario, ese proyecto laboral, o la persona que tanto amaba la conquista, y puede causar en esa persona un conformismo. Ya alcancé lo máximo que podía, lo que tanto anhelaba, listo, me relajo, bajo el nivel, y comienza a haber un conformismo. Y el segundo es cuando una persona es, por el contrario, no alcanza a lograr o a realizar esos sueños, esas metas. Entonces se da por vencido y deduce que no es posible. Entonces se conforma a no intentarlo, se conforma a no alcanzarlo. Tengan muy en cuenta esos dos ejemplos, cómo se puede llegar al conformismo: cuando o lo alcanzo todo o no alcanzo nada, me convierto en un conformista. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nos conformamos y de diferentes formas, y más que todo hay un tipo de conformismo, y es a nivel generacional, por nuestros padres, por nuestro contexto. Si yo nací en determinada sociedad, yo me conformo y me habitúo a vivir en esa sociedad. Cualquiera diría, no, pero si yo nací en la alta sociedad, pues ¿qué espera usted? Pero ¿y si es lo contrario? Hay conformismos que pueden dañar nuestra vida, pueden frustrar nuestros caminos. Y por ejemplo, algunos pueden decir que están esclavizados a una tendencia generacional donde sus padres de pronto habían realizado algunas conductas o algunos comportamientos que no eran tan deseables. De pronto eran alcohólicos, maltratadores, machistas, feministas,
y de pronto sus padres eran de esa manera y a veces se conforman y dicen, no, pero es que toda mi familia es así. Toda mi familia crió a mis hijos de esa manera, yo también lo voy a hacer igual. Pero bueno, qué bueno que usted se pueda levantar en esta noche y hacer un par en el camino y decirle al Señor Jesús que nos cambie, que nos transforme, y no solamente basarnos en una excusa que porque mis padres eran así, yo soy así y no puedo cambiar. Creo que hace como unos 2-3 años estaba escuchando una predicación que estábamos dando por acá, y hay dos tipos de personas que no pueden cambiar, que son los necios o los muertos. Los necios dicen que no cambian y no cambian, y los muertos pues ya están muertos, no pueden cambiar. El Señor nos invita a no conformarnos, nos invita a trascender en nuestra vida y no solamente quedarnos estáticos, quedarnos estancados. ¿Cuántos de ustedes han visto agua empozada, quieta, ahí hasta de pronto en un tanque gigante, quieta? ¿Qué pasa por ahí a los 15 días? ¿Qué pasará por ahí a los 3 meses? Está dañada totalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se mantuvo estática, no tuvo un cambio. Por lo tanto, nuestra vida es de igual manera. Nosotros no debemos estar estáticos, debemos transformarnos y renovarnos en el Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 nos confirma esta invitación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 nos hace la invitación el Señor directamente. Dice: por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, por lo tanto debemos esforzarnos y darle honor a lo que estamos recibiendo. El evangelio no es un juego. El evangelio tampoco no fue de gratis. El Señor pagó el más alto precio con su vida. Por lo tanto, nosotros debemos procurar esa herencia inconmovible, incorruptible. Nos invita a no conformarnos, y no es voluntad de nosotros, sino es voluntad del Señor. Esa invitación, la voluntad de nosotros es hacer caso. La decisión de nosotros es si hacemos caso o no lo hacemos. Nosotros no debemos conformarnos al modelo social actual. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, hermanos, porque a veces queremos ser muy amigueros, muy compincheros, que nos quieran, que nos tengan en estima. Y claro, ¿a quién no le gusta eso? Pero cuando los principios cristianos, morales y bíblicos entran en tela de juicios, eso no va conmigo. Y debemos pararnos en la brecha, en la raya, y hacer ese énfasis, que mis principios no son negociables. Como es de Edom, mi viña no se vende. Entonces, hay personas que ya se habitúan, se acostumbran a vivir en conformismo. Hay algunas, de pronto, más que todo sucede con las mujeres casadas. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Dicen: ay, a mí me engañaron. Cuando éramos novios era tan lindo, tan caballero, tan amigable, pero ya después de casados, ni por ahí. Bueno, eso dicen por allá afuera, ¿no? Por aquí no. Y entonces hay algunas que dicen: no, cambió totalmente. Como hay también caballeros que pueden estar diciendo lo mismo. Pero qué triste es que se habitúen y se conformen a vivir en esa realidad, a no transformarla para tener resultados positivos. Eso es triste. Saben, hermanos, que el progreso, anote eso, el progreso de la transformación nos lleva a la santificación. El progreso de la transformación nos lleva a la santificación.
El constante progreso de la transformación de un cristiano hace o produce en él santidad. Pero ¿sabía usted que la transformación tiene un enemigo? Y es el conformismo. El conformismo es conformarse o habituarse o aceptar los modelos de los demás. No permite que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que estemos ahí estancados, que no crezcamos, que no avancemos, que no cambiemos, que no mejoremos. Algunos dirían, mire por ejemplo la parábola de los talentos. Dijo, no, pues yo mejor lo entierro y tengo uno y ya. Pero mire que quedarse con lo mismo que tenía antes es considerado como una pérdida, como una falta de respeto. Nosotros como cristianos somos llamados a cambiar, a avanzar, a transformar nuestra vida constantemente viviendo en santidad para el Señor. Por eso nosotros debemos estar conectados en el Señor para ser transformados. Para algunos puede ser esa transformación por sus conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algunos pueden tener unas conversaciones que no debería tener un cristiano, un hijo de Dios, pero las tienen. Otros, por en cambio, llenan sus conversaciones de cualquier otra cosa menos de Dios. Y al final del día, es un resumen, es un producto de todo lo que se hizo. Entonces, como no se habló de Dios, al final no tengo comunión con Dios. Algunos pueden tener una conversación favorita, sana. Esas son sanas las que le voy a decir, no me vayan a juzgar por esto. Algunos pueden hablar de fútbol, excelente. Para otros la conversación favorita puede ser política, muy bien. Para otros el dólar, para otros la tecnología, para otros la moda. Pero ninguna de estas conversaciones puede hacer algo por el ser humano. Pero en cambio sí hay una conversación que puede cambiar la vida de todo ser humano, y es la oración con el Señor Jesucristo. Esa sí puede transformar nuestra vida. Esa sí puede cambiar los pensamientos. Aleluya. Esa conversación que me lleva a Dios, que me conecta con el Señor. El poder de las conversaciones a veces lo pasamos por alto, pero una conversación puede transformar. Si a mí la palabra del Señor me dice que corrompen las buenas costumbres, yo le creo. Por lo tanto me abstengo o estoy precavido de no tener malas conversaciones para no dañar costumbres. Debemos cuidar nuestro oído a lo que nos daña, a lo que nos estorba. Como les decía al principio, a veces somos muy condescendientes y dejamos pasar chistes por sinsentido o mensajes fuera de tono, pero para no llevar la contraria lo dejamos, y a veces hasta participamos o participan. Pero qué bueno que nosotros no tengamos esas malas conversaciones, que permanezcamos en el Señor. Saben, hermanos, que aún hasta en familia hay algunas conversaciones que no se deben tener. Mira, hermanos, mirémonos la frente, yo que tengo bastante, ¿sí? Hay un dicho por ahí que al menos que con 2 dedos de frente que tenga ya es inteligente, ¿sí? 2 dedos, eso a mí me sobra un poco, ¿no? ¿Sí? Dice ese dicho, mira, hermano, usted y yo sabemos con qué fin vamos a tener una conversación. Me explico. Usted tiene una discusión con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su familiar, y le dijo algo. Usted le va a decir algo. Antes de que usted le diga, usted ya sabe con qué fin lo va a decir. Mire, entonces le voy a decir esto para que le duela. Le voy a decir esto para que aprenda. Le voy a decir esto para ganarle. Nosotros sabemos con qué fin vamos a decir las cosas, pero solamente lo pensamos ya cuando lo dijimos, o cuando la persona me dice me ofendió, me hirió. Mucho cuidado, hermanos, con esas conversaciones que no nos convienen a nosotros.
Matrimonios, no se conformen a vivir en una vida de conflicto. Ay, hermano, es que llevamos 20, 30 años así y esa es una peleadera. Ay, ya toca así. No, hermano, no se conforme a vivir así. El Señor nos llamó a libertad, a paz, a reconciliación. No se conforme en vivir en una vida de conflicto. Qué triste, qué pereza. El Señor nos puede dar los motivos, las razones, los medios para ser transformados por su palabra. Pero en la casa debemos ser igual que en cualquier momento. Yo sé que esto no pasa aquí, pasa en otro lugar. Que de pronto en la iglesia todo es felicidad y se abrazan y se sonríen, y en la casa conflicto, pelea. No, hermanos, eso no lo quiere el Señor. El Señor no quiere que nos conformemos en esa mala situación. El Señor quiere que nos transformemos, que nos renovemos, que aumentemos en nosotros ese sentir, ese amor entre nosotros, esa capacidad de perdonarnos. Porque muchas veces queremos que el otro cambie. ¿Y cuándo será que va a cambiar? Llevo 80 ayunos y nada que cambie esa persona. Órele al Señor a ver si de pronto el que tiene que cambiar es usted. Saben, mis hermanos, Dios quiere transformarte. Dios quiere que tú vivas bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. No te conformes a vivir en ansiedad. Estamos hablando del conformismo y la transformación, y este punto es muy importante. Hermanos, enfermedad de estos 5 años para acá, ansiedad, y de hace unos 10, 12 años para acá, depresión. Hermanos, no nos conformemos, no te conformes a vivir en ansiedad. No te acostumbres a ese molde de la sociedad que te han acostumbrado. ¿Sabían ustedes que hay algunas pseudopatologías aprendidas? ¿Cómo así, hermano? ¿Usted ahora qué está hablando? Falsas enfermedades imitadas. Ay, pero como él se comporta así, entonces yo también me comporto así, de esa manera. Lo trataron así y él reaccionó, entonces yo también comienzo a actuar así. Veo al influencer de esta manera que actuó así y obtuvo los resultados, yo también. O a veces inconscientemente se reacciona así, donde realmente no se quiere actuar así. No nos conformemos al molde de la sociedad que nos está imponiendo. El DSM-5, el manual de enfermedades psiquiátricas, el nuevo, el último, el revisado, el TR, habla que muchas de las enfermedades actuales son imaginarias, son irreales, o son imitadas, o simplemente son googleadas, son buscadas por internet y tienen algunas características y se autodiagnostica. Ay, yo como que soy ansioso, yo como que soy depresivo mayor. Entonces, muchas veces nosotros nos acostumbramos a lo que da la sociedad. Pero hermano, nosotros debemos es salir adelante en el nombre del Señor Jesús. Buscar una salida que la encontramos en su palabra, porque en su palabra hay medicina, hay sanidad, hay tranquilidad. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, busque ayuda. Para eso estamos los pastores, los psicólogos. Hermanos, busquen ayuda. Busca al médico. Porque es que a veces queremos solamente tener una vista legalista. Bueno, malo, de Dios o del diablo. Y andamos satanizando tantas cosas, y por eso se nos crecen los problemas en la congregación. Porque no buscamos ayuda profesional a tiempo. Muchas veces acceden a la ayuda ya cuando no hay nada que hacer, o para formalizar algún trámite que usted quiera hacer por ahí. Pero no, hermanos, qué bueno que usted pueda acudir a tiempo, buscar la ayuda del Señor a tiempo, buscar la ayuda del Señor por medio de un profesional a tiempo. Un hermano, ejemplo, voy a ir hacia lo médico, porque a veces lo psicológico como que raya tanto, pero lo médico sí lo aceptamos. Una persona que tenga un dolor de cabeza constante,
dolor de cabeza, vomita, migraña, le dicen por ahí, vomita, no puede ver mucha luz, los sonidos le suenan bastante, le fastidia. Y así lleva años. Y después, por allá al cabo de un año o varios años, comienza a afectarle más la salud. Sale por allá enfermo o enferma de gravedad y ahí sí pide oración. Hermano, pide oración, pero a tiempo pudo haber buscado la ayuda. Hermano, nosotros debemos ser diligentes con nuestra vida espiritual, con nuestra vida familiar. Debemos ser diligentes y saber cuando algo está afectando nuestra vida espiritual y familiar y buscar ayuda, buscar la solución. Hermanos, ansiedad. Ahora, no te conformes a vivir en depresión. No te conformes a vivir con miedos, con sustos, por el molde que la sociedad ha impuesto. Claro, es una enfermedad real, pero tiene tratamiento. La depresión no es incurable. ¿Quién dijo eso? La depresión es curable. No es paliativa, es curable. Por lo tanto, hermanos, busque ayuda, busque solución, porque ese molde Dios no lo creó para usted. Dios no creó las enfermedades para que usted fuera sujeto a eso. Y si el Señor nos permitió a nosotros los seres humanos tener avances en la salud, ¿para qué será? Para ayuda y beneficio nuestro. ¿Y será que para la iglesia no le aplica esto? Claro que sí. Entonces vamos a buscar la ayuda necesaria en el momento oportuno. ¿Cuál es el molde que Dios nos ha dado a nosotros? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por lo tanto, el Señor nos puede dar control de emociones. Inicialmente, si alguna persona está muy afectada, necesita una ayuda médica. Si está muy afectada con sus pensamientos, ayuda espiritual. Pero hermanos, qué bueno que podamos acudir a tiempo en el momento oportuno. No nos conformemos a un diagnóstico, busquemos la solución. Búsquela en el Señor Jesucristo y créame que la alcanzará. Hermano, pero oré y el Señor me dijo, vaya al médico. ¿Qué tiene que hacer? Ir al médico. Pero hermano, estoy esperando un milagro. Ya el Señor te respondió. ¿Qué más milagro que eso? Te dijo, vaya al médico. Ves al médico. Pero hermanos, tenemos que quitar de nuestro pensamiento esa apatía, esa aversión, ese miedo o ese satanismo hacia la ciencia médica o salud mental, lo que sea. Dios lo ha dejado para nuestra ayuda. Hermanos, familias, no se conformen a vivir, otro tema, no se conformen a vivir alejados de Dios. Amén. No se conformen a vivir alejados de Dios. Vivir alejado de Dios es como si le faltara a usted el aire, el oxígeno, usted no puede respirar. Pero lamentablemente algunos se han acostumbrado al oxígeno artificial, a los falsos placeres o a las falsas palabras o a lo que usted lo puede hacer medio alivianar. Pero qué bueno, hermanos, que usted no se conforme a vivir alejado de Dios. 8 días, 15 días, un mes sin venir a culto, estamos bien. ¿Cómo van? Bien. 6 meses, un año, bien. ¿Cómo van? Excelente. No lo creo. No te conformes a vivir lejos de Dios. Por el contrario, acércate, hermano, acércate a la presencia del Señor. Acércate a su presencia, a su Santo Espíritu, y Él te ayudará. Hermano, es que yo estoy intentando volver a la iglesia, pero es que no puedo, las cosas no se me dan. Mire mi hogar, mire mi economía, mire mi estado de salud. Acérquese al Señor y Él tendrá de nosotros misericordia. Él abrirá caminos, hará lo que tenga que hacer, pero tú no te alejes del Señor. Hermanos, padres de familia y adultos jóvenes que ya están en la vida laboral, no se conformen a ser maltratados laboralmente. ¿Por qué?
Oiga, hay hermanos que viven pero maltratados laboralmente. Llegan a una empresa donde, mejor dicho, los ultrajan, los humillan, les ponen a hacer horas extras y no se las pagan, los por debajean. Hermanos, no se conforme a eso. Pídale a Dios que le dé un nuevo empleo o que le dé una empresa. Pero hermano, no se acostumbre a ser maltratado. Hermano, es que yo oré al Señor y el Señor me dio ese empleo, entonces yo quedo ahí. No, hermanos, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Entonces, hermanos, no se acostumbra a vivir maltratado laboralmente. Pídale a Dios, el cual es su juez, y también Él es la mejor bolsa de empleo. Él recomienda ya en el corazón de esa persona y le dice: contrátemelo, hágame el favor. ¿Usted no lo cree? Entonces, hermanos, no se acostumbras a vivir maltratados en el trabajo. No se conforme, hermanos, no se conforme, padres de familia, a ver a sus hijos apartados, apáticos al Señor, indiferentes, aún hasta irreverentes hacia el Señor. No se conforme. El molde social intenta decir: no, como son adolescentes, ellos pueden tener cambios de humor, hoy le gusta, mañana no, o le pueden coger rabia a lo que desde pequeñito ellos le gustaban. Entonces déjelo que exprese su libre personalidad. Por andar expresando su libre personalidad, muchos están perdidos hoy en día. Hermanos, no se acostumbre a que sus hijos anden perdidos y alejados de Dios. Hermano, ¿qué hago? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacerlo todo con pasión, pero que ninguno de nuestros hijos, que ninguno de nuestros familiares se pierda en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tú te duermes, cuando tú te conformas, el diablo gana y tú pierdes. Cuando tú dices: no, pues yo voy a dejar, es que es una etapa, vamos a dejar que pasa de aquí a unos años. De aquí a unos años ya no tienes hijos, ya son presa fácil, es más, ya se los devoró. Por lo tanto, hermanos, no se conforme por amor a Dios, no se conforme. Insista, ore, clame, luche, porque nosotros somos responsables de nuestros hijos. Nosotros somos responsables, padres de familia, de nuestro hogar. ¿Alguien está recibiendo esa palabra en esta noche? Aleluya, gloria al Señor Jesús. Glorifica el nombre del Señor Jesús en esta noche. Y alguien puede estar preguntándose: ¿y qué debo hacer entonces para transformar? No quiero conformarme con eso. ¿Qué debo hacer? Bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestro entendimiento. Y renovar es cambiar las cosas viejas por las cosas nuevas. Cambiar lo que no me sirve por lo que sí me sirve. Ya hablamos casi unos 20 minutos de las cosas que no me sirven, de las cuales a veces nos conformamos. Pero ya no vamos a hablar más de conformismo, sino de transformación. Es importante que todas esas cosas viejas pasen, porque a veces solamente lo utilizamos en cuanto a los pecados, pero y las malas costumbres. Pero las cosas que me estorban o que pueden ahí entrar como entre líneas, esas cosas viejas también tienen que pasar. Y ahora en Cristo Jesús todas tienen que ser nuevas. Es que, hermano, no podemos ser cristianos siguiendo haciendo lo mismo que antes. Algo tiene que cambiar. Algo tenemos que decidir y dejar de hacer, o dejar de tener contacto con alguien. Hay amistades que nos afectan. Hay personas que de pronto nos pueden incitar y nos pueden invitar a hacer el mal, pero seguimos ahí como presa fácil. No, hermanos, su salvación vale más su amigo que ir al cielo. Entonces es importante que usted pueda tomar una decisión. Si hay una persona que usted no le provee, no le hace mayor bien,
con el mayor dolor del alma, es mejor que usted rompa relaciones, a que el Señor rompa relaciones con usted. Amén. Por eso, mis hermanos, no me cuente las experiencias del pasado. Ya te despidieron hace tiempo, pero tú todavía sigues con el mismo tema. Tuviste un tiempo de escasez, de pobreza hace algunos años y todavía lo recuerdas y sufres como ayer. No, hermanos, es tiempo de transformar nuestra mente. Vamos a contar, vamos a testificar los grandes milagros que está haciendo el Señor hoy en día. La vida del cristiano consiste no en lo que yo hice ayer, no en lo que recibí ayer, sino en lo que estoy haciendo hoy, lo que estoy recibiendo hoy. ¿Cuántos lamentablemente se van a perder que cantaban, que predicaban y demás cosas, pero hoy ya no lo hacen? Hoy es lo que vale, hoy es lo que vale la pena. Qué bueno que usted le pueda decir a su familia las grandes cosas que Dios está haciendo con usted en este momento y las grandes cosas que Dios va a hacer con usted el día de mañana. Porque nosotros debemos hablar y expresarnos de esa manera. Él quiere renovarnos diariamente. Él quiere renovar nuestra mente, alimentándola. ¿Y cómo alimentándola, hermano Diego? Claro, con la lectura de la palabra del Señor. Queremos una mente transformada, pero en cuanto a la absorción y el alimento espiritual, poco. Así va a ser muy difícil, hermanos. Es más, imposible. Para eso tenemos un manual de vida, la palabra del Señor. ¿Cómo la alimentamos? Con tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra diaria. Alimentará tu vida con cansancio o sin él. Debemos alimentar nuestra vida constantemente. Si queremos renovarnos, debemos transformar nuestro pensamiento y decirle al Señor que haga algo en nuestra vida. Que usted no sea conformista y diga: no, Señor, mire esta situación en la que yo estoy, ya no la aguanto más, yo necesito transformar, Señor, necesito cambiar. Tú me has dicho que tú estarás conmigo y que me darás, Señor, las luchas, las batallas, las victorias en tu nombre santo. Pero, hermanos, es importante que usted y yo seamos transformados por la palabra del Señor. Que nosotros tengamos en cuenta que solamente Dios es el que puede transformar nuestra vida. Ya basta de las cosas viejas. Ya es momento de que pasen, que las dejemos atrás y que el Señor, por el contrario, nos fortalezca, nos renueve y nos dé una nueva vida en Cristo. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Colóquense en pie, hermanos. Ahorita vamos a orar, pero antes de eso, quiero que usted piense lo siguiente. Para ser transformados, debemos estar conectados con el Señor. El Señor nos dice que debemos renovarnos, transformar nuestro entendimiento. Qué bueno que usted le pueda decir: Señor, ayúdame a tener dominio propio, ser sano mental y espiritualmente. Que con la ayuda de Dios que voy a recibir pueda ser sano en el nombre del Señor Jesús. Que usted pueda ser libre, que usted no se conforme más con un diagnóstico. Que usted le pueda decir: Señor, ayúdame a que me duelan mis hijos en la condición en la que ellos están. Permíteme orar por ellos, luchar por ellos, no para que ellos no luchen, no, sino para que ellos vuelvan a ti o por primera vez se acerquen a ti. Qué bueno que usted le pueda decir: Señor, ayúdame a tener un buen hogar en mi familia, que yo pueda tener un hogar en tu palabra, un hogar en tus caminos. Ayúdame, Señor, a transformar mi entendimiento, a ser mejor cristiano, a ser un mejor creyente, a ser un mejor servidor y a disfrutar el evangelio. Qué bendición, mis hermanos, que podamos ser transformados por la palabra del Señor.
¿Cuántos quieren ser transformados por la palabra del Señor en esta noche? Yo quisiera invitarlos, hermanos, para que vamos a acercarnos ante el Señor en esta noche y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que aquí está nuestra vida. Hoy es un culto de familia y quisiera invitar a las familias aquí en el altar. Vamos a orar a favor de todas estas familias. Qué bendiciones, ahí están viniendo. Hermanos, es momento de cambiar. Es momento de transformar nuestra mente, de transformar nuestro corazón, porque solamente en Él estamos completos. Ya es tiempo de cambiar, es tiempo de ser transformados por la palabra del Señor Jesús. Qué bendición, porque hemos llegado al lugar adecuado. Por eso, mis hermanos, sigan viniendo, así es, aleluya. Vamos a orar por todas las familias de esa hermosa congregación y los que están conectados o los que se van a conectar. Vamos a hacer una oración en fe. Vamos a creer al Señor Jesucristo, el cual es dador de la vida, el cual puede romper toda cadena, el cual puede hacer un milagro poderoso en nuestras vidas. Vamos a orar y decirle al Señor Jesús que nos ayude.